Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Son las 2:05. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias y que lo que hace es que hace un espacio en la tarde, en medio de una muy fuerte agenda noticiosa, para analizar los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy es miércoles, eso significa que hoy es Matices Internacional, que yo se los he confesado en algunas ocasiones, es mi tema favorito, los temas internacionales. Y sé que muchos de ustedes, así que bueno, hoy hablaremos de temas internacionales. Ya casi les voy a decir de qué es. Lo que sí quiero contarles antes es lo que ha pasado el día de hoy. Desde hace algunos días, pero particularmente ayer, el tema de la ley de empleo público llegó a un punto sustancial en la mesa de discusión. No por parte del Poder Ejecutivo, eso es lo triste. Actores políticos de oposición, la Iglesia Católica, inclusive el pasado 2 de agosto, le pidió al gobierno hablar sobre empleo público. Los sindicatos están en contra de que se hable ya de empleo público. Y hubo una mega manifestación la semana anterior para que el gobierno no tomara ninguna decisión sobre empleo público. Entonces, el presidente Solís convoca ayer a la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, para que en Consejo de Gobierno le explique más o menos qué va a pasar con la ley de empleo público. En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno nos damos cuenta que la exposición que hizo la ministra era para anunciar que después van a anunciar algo, es decir, era para anunciar que después van a anunciar una política de empleo público, pero que van a ser muy cuidadosos, lo van a tomar con mucho tacto. De hecho, a la pregunta fundamental del plazo para las medidas que quieren implementar, que primero es hacer un estudio, pues no hay plazo. Y como usted entenderá, cuando no hay plazo es muy probable que las cosas no se cumplan. Sobre todo porque dice los sindicatos que el tema de los salarios del sector público no afecta en el déficit fiscal. Dice el gobierno de la República que no es una prioridad, porque impactaría hasta dentro de muchos años una ley de empleo público. Bueno, aquí hay dos elementos. Hay una falacia y hay un elemento repetitivo conforme a los gobiernos de la República. Uno es que la mayoría de los gobiernos intentan tirar la pelota para adelante en temas muy complejos, como el empleo público, como el salario de los empleados públicos. Y entonces lo que refleja la respuesta del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, de que este tema no va a tener un impacto inmediato y por lo tanto no es prioritario, es una muestra de patear la bola. Es una muestra de preocuparse por los 3 años siguientes del gobierno y no por el bienestar del país. Y la falacia es de los sindicatos, porque aunque ellos no son los responsables del déficit fiscal, quería recordarles algunos números. En el 2014 se presupuestaron para salarios base 1,8 billones de colones. Para ese mismo periodo, en pluses salariales, se presupuestaron 1,9 billones de colones. Si Pitágoras no era un bateador, y estoy seguro que no lo era, significa que las remuneraciones son más altas que los salarios base. Y esto tiene una implicación directa en el déficit fiscal. Es decir, que en promedio los empleados públicos ganan el doble por pluses salariales, todavía un poquitito más. Pero no solo eso, las remuneraciones contando los pluses son un 30% del presupuesto nacional para el 2015. Casi que un colón por cada 3 colones presupuestados. En buena teoría son 1.095 colones para salarios base, pero 1.200 para los pluses, todavía más. Esto solo en el presupuesto ordinario. Siguen siendo también más altas las cargas sociales, porque hay que recordar que cuando usted le da plus a una persona en el salario, eso le aumenta de una vez las cargas sociales. Pero además aquí entra el tema de las anualidades del sector público. Otón Solís, el diputado del PAC,
al inicio, en la discusión del presupuesto del año pasado, decía que a él le parecía increíble que a todos los funcionarios públicos les dieran anualidades cuando las anualidades están basadas en una cosa que se llama análisis de desempeño. Y entonces casi por automático se daba un buen desempeño y anualidades se daban anualidades independientemente del desempeño que haya tenido un funcionario. Nosotros hoy, como posición editorial muy transparente, le pedimos al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y a la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, que se tomen en serio el tema, que vean lo urgente que es y definan finalmente una hoja de ruta rápida y con plazos sobre el tema del empleo público, sobre todo porque don Helio Fallas, el vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, había asegurado que en marzo iba a estar listo un proyecto. Él mismo tuvo que atrasar y decir que en marzo no iba a estar por la complejidad, y bueno, ya marzo ya no sabemos cuándo será la fecha, porque se fue mucho en el tiempo. En medio de esto, y ayer lo decíamos, hay una discusión de 2 convenciones colectivas que han sido criticadas a lo largo de los años: la de la refinadora costarricense de petróleo y la de Habdeba, la Junta de Administración Portuaria del Caribe o de la vertiente atlántica. Esa convención colectiva el gobierno la denunció, así se llama, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Denunciar es un término jurídico que se usa para señalar que quieren volver a negociar una convención colectiva. Resulta que en esta convención colectiva, particularmente la de Habdeba, ya hay 38 puntos en los que están de acuerdo los sindicatos y la administración. Y a mí me encantaría decirles a ustedes cuáles son los 38 puntos, pero no lo sabemos. Y no lo sabemos tampoco porque no lo hayamos preguntado, sino porque Habdeba no da la información. Yo anunciaba esta mañana en el editorial de Noticia Monumental que esta emisora, su noticiero, está preparando un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para exigirle a Habdeba, a la administración de Habdeba, dar a conocer cuál ha sido la negociación y los términos de la negociación con los sindicatos. En Costa Rica no hay una ley de acceso a información pública, pero hay una enorme jurisprudencia constitucional sobre acceso a información pública. Y en resumen, lo que todos los votos de la Sala Cuarta dicen sobre este tema es que siempre que haya fondos públicos es información pública, así de sencillo, no hay donde perderse. Y solo hay 2 excepciones. Una son los temas que se hayan decretado como secretos de Estado, que por cierto no hay una ley de secretos de Estado, pero bueno, lo que se haya decretado. Y lo otro es lo que afecte las relaciones internacionales o la seguridad de Costa Rica. Como ustedes sospecharán, y yo también, el tema de las convenciones colectivas no entra en ninguna de estas 3 categorías. Así es que bueno, vamos pendientes de lo que pasa. En información internacional, los restos de un avión encontrados en el Océano Índico son efectivamente del MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido hace 1 año y 5 meses. El primer ministro de Malasia lo ha anunciado el día de hoy. Así es que bueno, por lo menos en medio de la tragedia, las familias tienen hoy por lo menos el inicio de una conclusión de una historia devastadora, que era perder a un familiar en un accidente aéreo sin que el avión se encontrara, sin saber qué pasó, sin saber dónde está, sin tumba para visitar a sus familiares. Esos son 2 de los temas más importantes de las últimas horas. Dice el POAS en Twitter: mientras la televisión en Costa Rica está peor y peor, la radio se luce, Monumental se luce y otras radios igual. Gracias, POAS, y gracias también gracias a las otras radios. Nosotros somos cero egoístas también, que hacen un muy buen trabajo. Son las 2:13. Les voy a contar cuál es el tema internacional de hoy. Es México. Está con nosotros Zidane Seraoui. Él es un argelino nacionalizado mexicano, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es especialista en temas de Oriente Medio, que en otra ocasión hablaremos de ese tema, pero también sobre México. Tiene innumerables publicaciones refiriéndose a la sociedad mexicana, que es muy cercana a nosotros, donde nosotros vemos fenómenos muy parecidos en Costa Rica de lo que pasó hace algunos años en México, y por eso está con nosotros, gracias también a la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Don Zidane, muy buenas tardes, bienvenido a Matices. Al contrario, muchísimas gracias por su invitación, es un placer estar aquí para platicar con el auditorio costarricense. Gracias, y también está con nosotros don Carlos... Se me fue el apellido, don Carlos. Cascante. Don Carlos Humberto Cascante, me sé el segundo nombre y se me fue el apellido, qué feo. Ajá. Don Carlos Humberto Cascante, él es director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Ya me atrevo a decir que es también casi titular en la mesa de análisis internacional de Monumental. ¿Qué tal, don Carlos? Muchas gracias, Randall. Para mí siempre es un honor venir aquí a Matices, y hoy, pues, gracias al patrocinio que siempre nos da
la Universidad Nacional en este proceso de traer profesores de afuera, compartir con los oyentes los conocimientos del profesor Seraoui, que es un viejo amigo de la escuela y una persona que creo con un amplio conocimiento no solo de su área de especialización, que es Medio Oriente, sino de una serie de elementos de la política mexicana, y yo creo que los más beneficiados hoy seremos nosotros dos que estamos aquí a la par, y todo el auditorio de Matices. Claro, porque es interesante, hoy es de los programas esos, cuando hablamos de que uno nada más echa la silla para atrás, se va tomando el café mientras recibe una lección gratis. Sí, gratis, es absolutamente gratis, así que es que aprovechenlo ustedes que están en sus casas. Don Zidane, yo decía que México se parece mucho a Costa Rica en algunas cosas, en otras no, pero en los últimos años, y yo quiero empezar por ahí porque se me parece a Costa Rica, ha habido advertencia de parte de amigos mexicanos, de la policía mexicana por ejemplo, de que Costa Rica no permita, digamos, un desarrollo de fuerzas policiales estatales, sería provinciales en nuestro caso, porque se da una dispersión, digamos, de poder que permite a pequeños grupos apropiarse, inclusive de policías oficiales en algunos estados. Podríamos partir de este tema y aquí vamos tocando todo lo que pasa en México. Claro que sí. Por favor, ¿cómo ve usted esto en México? ¿Qué ha pasado en México con esos temas de seguridad estatal? Bien, bueno, uno de los grandes problemas que en México hemos tenido es la corrupción que ha existido, sobre todo a nivel de la policía municipal. Es muy conocido que dentro de los cuerpos policíacos, la municipal es la más penetrada por el narco. Uh-huh. Cuando entra Peña Nieto, una de las grandes reformas es, uno, unificar las policías, ya no dejar, porque la dispersión, el hecho de tener policías estatales, policías municipales, policías federales, esto permite dividir a los cuerpos policíacos. Y una de las reformas que está en marcha, porque todavía nos falta mucho terminarla, fue la creación del cuerpo de gendarmería. Uh-huh. En México no existía una policía militarizada, y el cuerpo de gendarmería, que apenas están haciendo el día de hoy, contamos alrededor de unos 5.000, 6.000 gendarmes. El proyecto final es llegar para el 2018 a 50.000, y con esto se eliminaría prácticamente la existencia de los cuerpos municipales. Y esto yo creo que es importante por varias razones. La primera es que esta policía, los gendarmes, no dependen de los alcaldes. Uh-huh. Hay un cuerpo central que los controla. El segundo elemento que es importante, el hecho de ser militarizados, quiere decir que el hecho de dormir en cuarteles es muy fácil identificar quién es corrupto, quién no. Porque obviamente la policía municipal pues tiene sus horarios, 8 horas al día, y después pues se van, son civiles, digamos, y es un poco más complicado. Y el hecho de tener gendarmes, esto podría ayudar mucho. No es la solución, no es la única, pero yo diría es un paso importante para combatir al narco. Qué interesante, porque bueno, era un pequeño adelanto de un tema más grande. El tema más grande que le iba a preguntar es sobre la filtración del narcotráfico en la política mexicana. Creo que nos queda un poco evidente que ha habido una filtración fuerte en los gobiernos municipales, pero ¿hasta dónde llega la filtración del narco en México? Bueno, yo creo que es un tema un poco difícil de contestar, no solamente en México, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo. Cuando uno se pregunta hasta dónde llega el narco, es muy difícil. No hay datos, es obvio que no hay datos. Lo que sí podemos decir es que muchos municipios están muy profundamente penetrados. El caso de Iguala, que ya lo conocemos, que fue el escándalo mundial, bueno, no solamente es el narco que estaba penetrando el municipio, sino que la esposa del alcalde uh-huh. era la jefa de un grupo de narcotraficantes. O sea, era peor. O sea, no es una penetración, sino que ella misma dirige al grupo. O sea, en ese sentido, yo creo que hay un serio problema a nivel de los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios son mucho más... hay una mayor debilidad, hay una mayor vulnerabilidad.
Si pasamos a nivel estatal, yo no creo que haya una penetración tan fuerte. A nivel estatal, aunque obviamente puede existir gobernadores que tengan algunos intereses o simplemente que facilitan el trabajo de los narcos, pero no creo que podamos hablar de un fenómeno generalizado. Y finalmente, a nivel federal, yo diría que allá sí no hay pruebas que puedan llegar, por lo menos en este gobierno. Ha habido en el gobierno, por ejemplo, de Salinas de Gortari, sabemos que el mismo hermano de Salinas de Gortari estaba implicado con los narcos. En este gobierno yo dudo mucho que haya una penetración, en este o en el gobierno anterior de Felipe Calderón o en el gobierno de Vicente Fox. Yo diría que los 3-4 últimos gobiernos a nivel federal, puede ser que el narcotráfico haya logrado corromper algunas figuras, pero no podemos hablar de una penetración como se ha manejado. Carlos, cuando vos ves desde aquí a México, cruzándolo por supuesto con el tema del narcotráfico, ¿cómo lo lees? Randall, en otros programas, me acuerdo cuando vinimos con el profesor Torrijos, sí, intenté señalar que nosotros estamos en medio del yunque y el martillo. Cuando vino don Vicente, yo les decía, Colombia es el yunque, México en este caso es el martillo. Es decir, lo que pasa en México, para bien o para mal, repercute acá. En la medida en que México se empezó a presionar y se empezó a perseguir a los grupos narcos y se arma toda una guerra en México, creo que en la época del presidente Fox, que declara la guerra al narcotráfico, Calderón, que declara la guerra al narcotráfico, y el ejército empieza a trabajar fuertemente en destruir las células del narcotráfico, pues mucho de ese oleaje que se venía desde México lo vinimos a sentir acá. Entonces, el comprender que nosotros somos zona de tránsito para las cosas buenas y para las cosas malas, esto es una zona de trasiego de mercancías, tanto mercancías legales como mercancías ilegales, y Centroamérica no solo está ahora siendo una zona de paso, sino que aquí se dan servicios conexos hacia ese negocio gigantesco que es el narcotráfico. Entonces, uno de los elementos que uno a veces siente que no se discute suficientemente al hablar de los problemas de narcotráfico centroamericanos son esos dos polos, ¿verdad? Entender bien cómo está Colombia y entender bien cómo está México. A nivel de gobierno creo que es un poco diferente porque Costa Rica tiene unas relaciones muy muy cercanas con México, se habla mucho de seguridad entre ambos países, pero yo creo que la opinión pública ocupa saber más de México. Sí, sin duda alguna. De hecho, le quería preguntar, don Cian, ¿cuánto apoyo popular? Iba a usar la palabra legitimidad, pero le vi un poco. ¿Cuánto apoyo popular le ha restado el caso de Iguala y la fuga, por supuesto, del Chapo Guzmán al gobierno nacional de México? Bueno, es una muy, muy buena pregunta. Hace 2 días, ¿sí? Salió un artículo en la revista Milenio, bueno, un editorial de la revista de Carlos Marín. Carlos Marín también trabaja en la televisión Milenio, y es un editorial realmente que creo que muchos periodistas y mucha gente lo debería leer. Y lo que dice Carlos Marín fue muy interesante. Gobernar no es un acto de popularidad. Y él decía que al gobernar tenemos que tomar medidas impopulares. El gobierno que toma puras medidas populares generalmente son medidas populistas que empiezan a arruinar el país. Y hacía una comparación. Tsipras tiene 66% de aceptación popular. Y lo que ha hecho Tsipras es arrinconar a Grecia a una mayor crisis. El hecho de no haber aceptado lo que hoy ya está aceptando, o sea, las medidas que tiene que aceptar, porque finalmente el que da el dinero impone sus condiciones. No se le puede pedir a Alemania que dé dinero
Y Tsipras dice, yo hago el dinero con lo que quiero. No, Alemania te va a poner las condiciones. Y esto es lo más probable, en poco tiempo la popularidad de Tsipras se va a ir derrumbando. Frente a esto, daba cifras de popularidad. Dilma tiene 10% de aceptación, menos que el propio Peña Nieto, que tiene alrededor de un 16%. Angela Merkel tiene un 13%. Y él decía, bueno, ¿por qué estos líderes tienen su popularidad tan baja? El mismo Obama no pasa de un 20% el día de hoy. Entonces él dice, bueno, lo que pasa es que son líderes que piensan en función de una política de Estado, no en función de su propia popularidad. Ahora bien, definitivamente ha habido problemas fuertes, pero yo diría no es el caso de Iguala, que él ha bajado. Obviamente vino a sumarse. Lo que ha bajado mucho la popularidad del presidente Peña Nieto fueron las reformas que llevó a cabo. El primer año de su gobierno logró hacer aceptar a los partidos de oposición, el PAN y el PRD, que se sumaron definitivamente, o sea, no fue una imposición, se sumaron y lograron 13 reformas estructurales en México, lo que jamás se había logrado. Para dar un ejemplo, en los últimos 30 años se hicieron 9 reformas estructurales. En un año Peña Nieto logró hacer pasar 13 reformas. Obviamente reformas, algunas muy impopulares, por ejemplo la de la educación, bueno, muy impopulares para ciertos sectores. La reforma educativa, por ejemplo, generó mucha oposición. ¿Pero a dónde? En los estados en donde el nivel educativo es el más bajo. Oaxaca, Michoacán, Guerrero y un poquito Chiapas. Y se entiende la razón, porque esta reforma educativa lo que plantea es algo tan sencillo que los maestros tienen que presentar exámenes. Yo creo que es algo, un maestro hace hacer exámenes a sus alumnos porque tiene que comprobar su conocimiento. Y claro, ¿por qué se han opuesto los maestros de estos estados? Porque son los estados con el nivel educativo más bajo, en donde hay una gran corrupción educativa, donde se venden plazas de maestros. Y claro, examinar a los maestros es reprobar a un buen número de esos maestros. Entonces, allá yo diría donde realmente empezó el golpeteo contra Peña Nieto. Y claro, en el caso de Iguala, pues se siguió. Pero lo que es más interesante aún, si uno piensa en el problema de Iguala, dice, bueno, a ver, el alcalde de Iguala, ¿de qué partido es? Es de Morena, el partido de la izquierda, o de la izquierda anti-izquierda, porque se salen del PRD, atacan al PRD, lo mismo que atacan al gobierno que al PRD, y el mismo presidente de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, él puso a Abarca como alcalde. Y resulta que un alcalde de Morena, con que su esposa está involucrada, nadie en todo este proceso cuestionó a Morena. Y todo el mundo está cuestionando, atacando al gobierno. Uno se pregunta, bueno, ¿quién está detrás de estos grupos? Y yo siempre me lo he preguntado. ¿Por qué estos que manifiestan en la calle por la cuestión de los normalistas? ¿Es un elemento trágico? Claro que sí, definitivamente. Pero atacar al gobierno cuando es un partido de la izquierda, bueno, de Morena, porque realmente allá sí hay una fractura, está detrás de este asesinato masivo, uno se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo Morena en todo este proceso? Y definitivamente en muchos de las manifestaciones, inclusive en el extranjero, yo me atrevería a decir que la mano de Morena está detrás. Porque es un partido que tiene realmente un arrastre en la juventud, porque hay un discurso mesiánico de López Obrador, y claro, es mucho más fácil atacar al gobierno. Sí.
Sí, yo recuerdo la última vez que que tuve la dicha de estar en México, aterricé en el DF el día en que Andrés Manuel López Obrador tenía una plaza pública en el Zócalo. Era una cosa impresionante, la gente corría toda la avenida Maderos para llegar a siquiera a verlo de cerca, Andrés Manuel López Obrador. Este es un fenómeno que usted cree que se repite mucho en América Latina, de los partidos mesiánicos. No hablemos de izquierda o derecha, digamos, sino de partidos que centran su desarrollo y su propuesta programática en una sola persona. No, definitivamente que sí. Yo creo que los ejemplos más claros que tenemos es el caso de Chávez. Uh-huh. ¿Sí? Y hay todo ese culto a Chávez que hoy Maduro está generando. Evo Morales también se está encaminándose a esto con otros estilos. Evo Morales con el estilo indígena y todo, pero sí Evo Morales se ve como el salvador del país. Entonces yo creo que definitivamente es un fenómeno que se repite en muchos países. El caso de Argentina, Cristina buscó emular a Eva Perón. De hecho, si uno revisa los discursos de Cristina y cierra los ojos, dice, no, es Eva Perón que está hablando. Imita a Eva Perón, llora como Eva Perón, tiene un gesto similar. Y ella misma, cuando habla, no dice que es la presidenta. Dice, sirvo a mi país, soy... O sea, hay un discurso de identificar las necesidades de Argentina a su acción por esto. Entonces, definitivamente, claro, lo que pasa en Argentina y no pasó en Venezuela es que dentro de su mismo partido le pusieron un alto. Y cuando quiso un tercer mandato, los mismos peronistas dijeron, bueno, basta. Quieres un tercer mandato y a lo mejor cuando terminas, tu hijo va a ser el siguiente presidente y va a ser la familia Kirchner que va a seguir eternamente en el poder. Y yo creo que ahí así fue una reacción muy, muy fuerte del mismo partido. Y es lógico, porque la gente misma del partido entendieron, si dejan a Cristina seguir en esta vía, va a terminar monopolizando y prácticamente acaparándose el partido. Acaban de inaugurar en el mes de mayo un monumento, bueno, un edificio que llaman la Ballena Azul, que es el Centro Cultural Kirchner. Un monumento impresionante, bueno, una construcción, bueno, es una vieja construcción, pero realmente hicieron una ballena azul dentro de la construcción, que es un auditorio enorme. Hay un solo país que tiene algo similar, que es en Alemania, en Berlín, pero dicen, no conozco el de Berlín, visité el de Buenos Aires, que el de Berlín es la tercera parte del de Buenos Aires. Y esto tiene mucho que ver con toda esta creación de generar una imagen mesiánica. Obviamente en el caso de Cristina usa la figura de Néstor Kirchner, usa la figura de Eva, pero obviamente cuando uno empieza a poner por delante grandes figuras, es su figura que está detrás. Entonces no es un fenómeno aislado, es un fenómeno muy recurrente. Sí, pero es muy interesante. Solo que Evita no tenía Twitter, pero Cristina Fernández, seguirla en Twitter, además a veces resulta inclusive entretenido, porque pareciera no tener una estrategia detrás de sus mensajes, sino como que va escribiendo conforme se le va ocurriendo las ideas. En este instante, ¿cómo está conformado y qué dicha? Digamos, yo de verdad disfruto los programas donde podemos hablar de un montón de temas, y sé que con usted, de hecho yo le pregunté a Carlos temprano, podríamos hablar de cualquier tema conocido, y me dijo de lo que se le ocurra, de cualquier tema que se le ocurra. ¿Cómo está estructurado el panorama político en México en este instante? Ya nos contó que hay un partido de izquierda, que es Morena, que es anti el partido de izquierda tradicional, que es PRD. El PRI está en el poder, regresó después de muchos años. ¿Cómo está configurado el sistema político? Es una pregunta muy interesante. Bueno, el PRI tuvo que ceder el poder en el 2000, ya lo sabemos. Pierde la elección. Y pierde la elección porque Fox fue un brillante candidato. Realmente yo creo que pocos candidatos han tenido este arrastre que ha tenido Fox. Desgraciadamente,
fue tan brillante candidato como tan malo presidente. Sí. Qué lástima. Qué lástima, bueno. Yo espero que eso no se repita como un patrón en diferentes países latinoamericanos. Desgraciadamente, nunca entendió que en el 2000 él era el presidente. Y cuando un presidente dice, después de 2 años en el poder, ya estoy esperando el fin de mi mandato porque quiero regresar a mis negocios, uno dice, bueno, ¿para qué te lanzaste de presidente? Bien, no voy a hablar mucho de Fox, pero es un punto de partida importante. Fox fue muy buen candidato, prometió demasiado, resolver el problema de Chiapas en 15 minutos, generar 1 millón de empleos al año, tener un crecimiento de arriba del 4% anualmente, etcétera, etcétera. Y la gente le creó. Sí. Desamente, Fox le toca un periodo muy duro. El 11 de septiembre de 2001, su estrategia de vincularse con Estados Unidos se derrumba y el crecimiento que hemos tenido durante Fox fue el más bajo de la historia de México. Nunca hemos tenido un crecimiento tan bajo desde la década de los años 20 del siglo pasado. Le sigue Calderón. Calderón comete un error gravísimo de declarar la guerra al narco. El narco no se le declara la guerra, se le combate de una manera inteligente, con inteligencia. Y esto yo creo que fue un grave error porque lo que despertó Calderón fue una violencia que tuvimos que padecerla durante 3 años. 2010, 2011, 2012. Bien, llega Peña Nieto, pierde López Obrador como candidato del PRD, pierde la candidata del PAN, pero en realidad la candidata del PAN pierde mucho más debido a la división del PAN que a ella misma. El principal detractor de Josefina Vázquez, la candidata del PAN, fue Cordero, porque no fue el candidato del PAN. Entonces, como no lo escogieron, se dedicó durante toda la campaña a golpear a su, digamos, propia representante de la representación del PAN. Bien. ¿Cuál es el panorama actual que tenemos? Esta división del PAN, que nació el hecho de haber escogido a Josefina, se sigue. Hoy tenemos 2 corrientes del PAN. Cordero representa a la corriente de oposición dentro del PAN. Madero es el presidente del PAN. Y de hecho, Cordero se presentó para la presidencia del PAN, pierde frente a Madero. Madero es una vieja familia, es una familia que viene desde el siglo XVIII, XVII, y tiene mucha fuerza. Entonces, tenemos un PAN muy debilitado, pero además un PAN muy debilitado con mucha corrupción. Mucha de la corrupción del PAN, que el PAN ganó contra el PRI precisamente con la bandera de ser un partido limpio, un partido que sigue los principios religiosos, y finalmente se descubre que el PAN está igual de corrupto. Y eso, bueno, hoy, en la situación de hoy, en una elección, hoy el PAN no ganaría más de unos 18, 19%, 20% de los votos en una elección actual. Del otro lado, el lado de la izquierda, ¿qué tenemos? Morena, López Obrador, porque obviamente López Obrador fue candidato en 2006, candidato en 2012. Desde el 2012 planteó López Obrador que él va a ser el candidato del PRD para el 2018. Ya estamos hablando de un candidato de casi 70 años. Y obviamente en el ¿Y de PRD, cuántas elecciones? hablamos de la elección presidencial. No, pero ¿de cuántas elecciones ha sido candidato ya? Del 2006, 2012. Ok, no, aquí tenemos el récord, ¿verdad? Sí, No, en México son 6 años. Sí, de sí, mandato. claro, pero... No, son 6 años ahí de mandato. Bueno, son Entonces, 12, pero aquí andamos cerca, ahorita le cuento. pues, es mucho. Y si le agregamos 6 años para el 2018, ya entonces estamos hablando de un candidato bastante desgastado. O sea, obviamente dentro del PRD hubo mucha oposición. Bloquean a López Obrador, se sale del PRD y crea Morena. López Obrador es un candidato, tiene un discurso muy fuerte. Hoy, según todos los sondeos, si hay una elección, Morena podría tener 13 a 15% de los votos y el PRD se quedaría alrededor de 10%. Es decir,
que Morena le ha quitado más de la mitad de los votos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si este panorama se sigue manteniendo, el PRI con toda facilidad se va a mantener al poder. Porque si la izquierda se presenta como Morena y PRD, ya están dividiendo los votos. Si Cordero no es el candidato, y que muy probablemente no lo es porque hay mucha oposición contra él, Cordero va a seguir atacando al propio PAN, y el PAN va a llegar en 2018 también con una cierta debilidad. Entonces, hasta hoy, obviamente puede haber cambios, definitivamente, pero el día de hoy, el PRI tiene una situación bastante ventajosa frente a los demás candidatos. Y no hablo de los pequeños partidos, que realmente, como decía Fox, le llamaban la chiquillada. Carlos, nos decían en Twitter, pero yo también voy detectando, digamos, algunas similitudes más allá de la chota, por supuesto, con el sistema político costarricense. ¿Te parece a vos también? Vamos a ver. Digamos, de partidos debilitados a lo interno, fraccionados. Sí. Lo que pasa es que multiplique eso por un montón de números, porque México es muchísimo más complejo que Costa Rica en muchos aspectos. A mí me llamaba mucho la atención al inicio de la entrevista cómo Zidane hablaba muy claramente de 3 niveles de análisis en México. El nivel municipal, el nivel de gobierno, el nivel estatal y el nivel federal. Entonces, esos 3 niveles en México están muy claros, y debe agregarle usted una cosa más, que México es un país muy extenso. Entonces, una cosa es el norte de México, Monterrey, las cercanías a la frontera con los Estados Unidos, y otra cosa es el sur de México, más orientado hacia lo centroamericano, y otra cosa es el centro de la República Mexicana. Entonces, eso hace muy compleja la situación. Eso generó en México, y usted lo puede ver históricamente, una serie de desarrollos feudales que y tal vez el concepto feudal no está tan bien empleado. A veces es mejor el de señores de la guerra. Un gobernador en México puede ser tan independiente como la historia y la capacidad económica de ese estado tenga en México, y lo mismo un municipio. Costa Rica, por el contrario, tiene una lógica de desarrollo centralista que estuvo basada en una historia donde la cercanía de los grandes centros de población hacía que eso fuera factible. Entonces es una diferencia que no es fácil de eliminar. En cuanto al sistema político, ahí sí yo detecto que México con el resto de países de Latinoamérica tuvo una diferencia increíble, que fue el corporativismo, fue una dictadura corporativa. Es decir, no era la dictadura del salvo por Porfirio Díaz, que al final del gobierno de Porfirio Díaz se constituye un partido político, el PRI, que logra cambiar el personalismo de Porfirio Díaz y convertirlo en una dictadura de partido, que es una diferencia sustancial con el resto de América Latina. En Costa Rica nos quedamos a medias, ¿verdad? Se generaron a mediados del siglo XX unas estructuras de partido, pero no tan fuertes como para eliminar las figuras. Se lo pongo de esta forma. Leyendo un poco de historia de México, siempre era muy divertido ver el destape del candidato que ponía el PRI, porque el destape era el momento en que se elegía al próximo presidente, en que el presidente actual de México decía, este es el que debe ser el que sigue, ¿eh? Pero usted sabía que esa era casi el último acto de poder del presidente de México actual, porque inmediatamente el partido lo bloqueaba y esa figura quedaba en el más completo olvido. Era un mecanismo institucionalizado de que el partido continuara y no se perpetuara la figura. En Costa Rica eso no lo tuvimos. En Costa Rica los partidos no llegaron a ser tan fuertes como para eliminar los grandes caudillismos políticos que se abarcaron durante la segunda mitad del siglo XX. Evidentemente tenemos una línea en toda América Latina que es la debilidad estructural de los partidos políticos, y otra carencia estructural que es la ausencia del Estado central en algunas zonas de los países. En el caso de Costa Rica también tenemos zonas de lo que se pueden llamar estados frágiles,
Pero en México ese fenómeno, por la historia de México, por lo largo que es México, por la cantidad de población y por la cantidad de riqueza en diversas zonas, se magnifica. Es decir, yo soy partidario de que se compare todo, yo creo que todo puede ser comparado, pero para encontrar diferencias que nos permitan comprender algunos de esos fenómenos. Mientras México es una base del narcotráfico internacional con carteles muy establecidos, nosotros somos zona de paso. Y eso cambia, por ejemplo, las estrategias de abordaje de los problemas del narcotráfico. Y en la parte política, evidentemente, el espectro mexicano, a partir de la caída del PRI, deja un campo abierto y la duda de cómo regresará el PRI, que tal vez Zidane nos pueda explicar un poco en qué se parece el PRI de esta década al PRI que abandonó el poder, si es que hubo cambios. Sí, porque qué interesante entender con esa respuesta, don Zidane. Qué interesante esto que dices, Carlos. Me recordaste a... No recuerdo el nombre, voy a ser sincero, a mi profesor de Historia de Centroamérica en la Universidad de Costa Rica, que él decía, los lugares donde el Estado no ejerce la soberanía son lugares que quedan vacíos para que otras fuerzas ejerzan la soberanía. Siempre se me ocurrió Isla Calero como un ejemplo. Nadie le había puesto atención a Isla Calero, nadie llevaba agua, ni salud, ni transporte, ni carretera. Nicaragua vino, lo invadió y ahora sí, digamos, ahora hay que llevar agua, carretera y todo para generar, digamos, ese vínculo de soberanía. A mí me preocupa mucho, un día solo estaba hablando con la defensora de los habitantes y están trabajando en eso, las zonas josefinas donde no puede entrar la policía, por ejemplo. Sí, es que eso o ya... la Cruz Roja. Sí. Y te entiendo en el tema de magnificar, porque la Carpio es una cosita chiquitita aquí, ¿verdad? Pero pasar por el túnel, que sé que don Zidane se sabrá el nombre, el túnel que a la mitad de Monterrey, cuando uno pasa de un lado a otro de Monterrey, que pasa por un túnel de Loma Larga. De Loma Larga, yo quedé impresionado viendo a los oficiales policiales con pasamontañas revisando los taxis que pasaban por ese sector de Monterrey. Digamos, es un terreno realmente enorme en el que siempre tiene que estar el Estado participando. Así si es. Podemos abordar eso antes de entrar a las diferencias del PRI. Sí, definitivamente. Yo creo que es muy interesante lo que acabas de mencionar, Carlos. O sea, esta estructura de las zonas vacías, vamos a llamarlo así. Bueno, voy a hablar un poco de Argentina. Es un país que quiero mucho. Cada año estoy allá un mes completo, entonces lo conozco bastante. Argentina tuvo un serio problema. Por ejemplo, la Patagonia Argentina, sobre todo la Tierra de Fuego, hasta la década de los 40 era un lugar para los prisioneros. Para no tener los prisioneros en Buenos Aires, los mandaban en Ushuaia. Hasta que se dieron cuenta que Chile estaba avanzando, estaba tomando posiciones, y en los 40 dijeron, no podemos hacer. O recuperamos la Tierra de Fuego, la vamos a perder. Y efectivamente empieza Argentina a tener una política de poblamiento, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si dejas de lado un espacio, alguien lo va a ocupar. Los narcos, alguien más listo, el país vecino. Bien, pero lo que tú hablabas en el caso de México, mira, lo que pasó en México después de la revolución, hubo mucho caciquismo. Prácticamente cada región, pues está el caso de Carrillo Puerto, en Yucatán, está el caso en Tabasco, en muchas regiones empezaron a surgir los caciques, los caudillos locales. Yo creo que una de las acciones fundamentales que logró hacer Plutarco Elías Calles, nuestro caudillo, de hecho se habla del maximato. El maximato es Plutarco Elías Calles. Cuando él asume el poder a la muerte de Obregón, crea el partido de la Revolución Mexicana, que después se convierte en el PRI, y lo primero que hace es poner en cintura a todos sus caudillos. Hay un partido a nivel nacional, les damos un margen, pero no se les va a olvidar quien gobierna es el presidente de la República, y es el presidente, bueno, no el presidente, sino el Partido de la Revolución Mexicana. Y este fue muy positivo.
el hecho de haber tenido el control, porque realmente desde el 29 que Plutarco asume el poder, el Estado central tiene el control de todo el territorio. Y esto es lo que permitió el famoso milagro económico mexicano, porque ahorita muchos critican el PRI y se nos olvida que durante 40 años México creció entre 6 a 8% y se habla del milagro económico mexicano, pero con un control no solamente de los poderes locales, sino del propio narco. El mismo Estado tenía el control del narco. El narco no se podía mover si el Estado no le daba el margen. Por ejemplo, el famoso caso de Caro Quintero, que creo que aquí los amigos costarricenses se acuerdan muy bien de él, pues se vino a refugiar, pero al otro día el Estado mexicano ya sabía dónde estaba, y al otro día mandó a arrestarlo. O sea, la reacción fue muy rápida. Esto duró hasta que el PRI en el 2000 estaba en el poder. Con la pérdida de poder del PRI, Vicente Fox, que entra, y precisamente Vicente Fox no entendía la política y no entendía que la Dirección Federal de Seguridad de México era una institución muy ligada al narco, pero controlando el narco. El narco no se movía porque la Dirección Federal de Seguridad tenía un control muy estricto del narco. Lo primero que hace es disolver esa dirección. Y esto fue el inicio del drama mexicano. Porque obviamente toda esta policía federal, la Dirección Federal de Seguridad, vivía al lado del narco. Lo único que sabían hacer era controlar el narco, pero obviamente cuando los dejan desempleados, lo que hacen, pasan del lado del narco. Y el narco va a crecer de una manera espectacular, contratando a los ex policías de la Dirección Federal de Seguridad, que van a ser los famosos Zetas. Los Zetas nacen de allá. Ese es el origen de los Zetas. En un primer momento van a ser contratados por el mismo cartel del Golfo. Cuando se sienten fuertes, quieren crear su propio cartel, y es el famoso Zeta. Y cuando crean los Zetas, fue el gran drama del país, porque los Zetas se convierten en un nuevo cartel con un nuevo estilo de violencia que no existía en México, porque los cárteles tradicionales tenían un cierto código. Por ejemplo, no se puede tocar a los familiares de un narco. El problema es entre los narcos, no con los familiares. Y los familiares en Monterrey, por ejemplo, yo he tenido alumnos, hijos de narcos, y todo el mundo lo sabía. Cuando entran los Zetas, lo primero que hacen los Zetas para golpear a los carteles tradicionales es empezar a atacarse a los familiares. Entran en casas, entran en bares donde hay un hijo de un narco, pero matan a 17 niños o jóvenes para matar al hijo del narco. Y eso obviamente generó toda la violencia que yo había mencionado hace rato. Y esto también lo que ha conllevado la pérdida del control. Claro, de un lado fue positivo porque los estados han recuperado su autonomía, una mayor autonomía, definitivamente. Pero definitivamente el Estado central ha perdido mucho de su liderazgo. Y esto se ve claramente en el gobierno de Fox, en el gobierno de Calderón y obviamente en el gobierno de Peña Nieto. Porque además antes el 100% de los estados estaban gobernados por priistas. Hoy hay una gran diversidad. Hay Morena gobernando, hay el PRD, hay el PAN, el PRI. Entonces esto sí permite realmente una mayor diversidad, pero al mismo tiempo la ausencia de este fuerte liderazgo que se tenía anteriormente. Déjeme ir a una pausa comercial. Regresamos. Hay dos temas que me interesan mucho. Uno es la relación de Estados Unidos con México y por tanto la relación de Estados Unidos con América Latina. Ese es uno de los temas. Y el otro es el tema del Chapo Guzmán. No en sí en los temas de seguridad y de la fuga. En esos temas ya de hecho un día estos los abordamos, sino el tema político, las consecuencias políticas y de opinión pública que se han generado en México con base en esta situación. 2:53, vamos a la pausa y regresamos.
La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2 de la tarde con 57 minutos. Estamos hablando sobre México con el profesor Zidane Seraoui. Él es un invitado de la Universidad Nacional, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, que nos acompaña esta tarde en Matices junto a don Carlos Cascante, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Dije que al volver me quedaban 2 temas, pero creo que me quedan más de 2. Pero empecemos con uno, el más caliente por temas de tiempo. El Chapo Guzmán, la fuga del Chapo Guzmán, no en términos policiales, sino en términos políticos. Siempre me parece una ironía del destino cuánto pesan las palabras de los políticos. Usted me ponía un ejemplo en el corte comercial de manejar la abundancia, de administrar la abundancia. Enrique Peña Nieto aseguró que no se iba a fugar el Chapo, y eso, la ironía del destino es que el Chapo se fuga, digamos. Las consecuencias políticas de la fuga del Chapo Guzmán. Bueno, realmente es una pregunta muy interesante, porque uno de los elementos que el gobierno ha manejado mucho es su éxito en la captura de los narcos. De hecho, después de haber capturado al Chapo Guzmán, se hablaba de 93 narcos capturados, y sí es cierto, han capturado muchos, de los 120 narcos principales. Y en el caso de Chapo Guzmán, claro, se le dio mucha difusión porque es la figura principal que además la misma prensa norteamericana y Forbes, la famosa revista Forbes, que lo pone al Chapo Guzmán como claro, el hombre número 67 a nivel mundial de más ricos del mundo, que se me hace algo totalmente absurdo, porque bueno, si Forbes sabe la fortuna del Chapo Guzmán, yo me pregunto cómo lo ha sabido. Sí. Si nadie lo sabe, ellos lo saben bien. Entonces, esto sí fue un golpe fuerte. Fue un golpe fuerte para Peña Nieto, porque realmente está demostrando que todos sus esfuerzos para ir eliminando al narco con esta fuga, hay una gran corrupción del sistema penitenciario. La manera que se escapó es definitivamente una participación a alto nivel de la propia penitenciaría, y eso, claro, definitivamente fue un golpe muy fuerte, y también ha bajado mucho la imagen de Peña Nieto. Ha bajado mucho porque se ve claramente que no tiene el control que él presume haber tenido, de no permitir que se escapara, y además que la limpieza todavía nos falta un buen trecho para terminarla. Esto ha generado además un vox populi, porque entiendo que no hay ninguna prueba sobre el tema, que habla de la penetración del narcotráfico en el financiamiento de partidos políticos durante las elecciones. ¿Existe algún antecedente de este tema, o es más un vox populi, digamos, surgido del momento caliente de la fuga del Chapo Guzmán? No, definitivamente que no. Desde hace mucho tiempo se ha hablado de este fenómeno. No creo que el narco haya financiado elecciones de muy alto nivel, por ejemplo la elección presidencial, no creo que llegue hasta allá, pero muy seguramente ha habido gobernadores que han recibido o abiertamente o de una manera indirecta el financiamiento del narco. Pero yo diría que sobre todo a nivel local, a nivel de los alcaldes, y se ha descubierto muchos alcaldes que han recibido el dinero del narco. Eso sí está comprobado. Muchos alcaldes terminaron la cárcel por haber recibido financiamiento. Entonces, no es un fenómeno nuevo, definitivamente. Que el Chapo Guzmán tiene la capacidad de haber corrompido altos políticos o a toda la dirección del penal, pues no hay lugar a duda. Sí, ¿cuál es la legislación en este instante? Entiendo si no se la sabe específicamente, pero creo que sí, efectivamente yo puedo hablar con usted de un montón de temas. Sobre financiamiento de partidos políticos en México. Le cuento, por ejemplo, en Costa Rica hubo una reforma en el 2009 que impide el financiamiento de personas extranjeras. No pueden dar donaciones a extranjeros en nuestro país, no pueden darlo sociedades anónimas, tienen que ser personas físicas, por ejemplo. Tiene que existir un registro
mediante el cual se reciben donaciones, pero después el Estado costarricense asume parte de esas donaciones y le devuelve a los donadores para financiar de esa forma a los partidos políticos. ¿Cuál es la legislación que hay en México sobre el financiamiento de partidos? Bien, bueno, mucho es parecido, definitivamente, salvo el último punto. No hay una devolución a los particulares. En el caso mexicano, si un particular da dinero, el Estado no le va a devolver ese dinero. Bueno, o sea, ¿cuál es el sistema en México? Uno, hay un tope de financiamiento, hay un tope de gasto que un partido puede hacer. Pero el principal proveedor del financiamiento de los partidos es el propio Estado. Por ley, el Estado tiene que dar en función del resultado anterior que ha tenido el partido. Por ejemplo, un partido que tiene 30% en la elección anterior frente a un partido que tiene 5%, definitivamente el que tiene 30 va a recibir 6 veces más de financiamiento. Eso quiere decir que los grandes partidos siempre reciben más. Ese es el primer punto. Esto no excluye que el partido pueda seguir recibiendo financiamiento, pero hace un cierto tope. El Estado da una parte, pero el partido no puede recibir todo el financiamiento que quiere, porque tiene que tener un tope de gasto. Obviamente siempre el debate después de las elecciones es tratar de demostrar cuál es el partido que ha recibido más. La nueva ley que se acaba de aprobar hace poco ha modificado un poco la ley tradicional. Hoy lo que se ha decidido, si se demuestra que un partido rebasó el tope de los gastos, el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Federal Electoral, que depende del instituto, puede anular su victoria en caso que haya ganado. Y eso es bastante serio. Todavía no hemos tenido casos, pero se prevé por la ley. El tema ahorita, y cuando hablamos de la política y de los partidos, hay un fenómeno muy nuevo en México, las candidaturas independientes. El tema es que no hay un procedimiento. El Estado no ha permitido, y este año es la primera vez que hay candidatos independientes. De hecho, en Nuevo León ganó un candidato independiente, pero la ley no prevé el financiamiento de los candidatos independientes. Y obviamente tienen derecho de recibir financiamiento de empresas o de privados, pero también allá hay un límite en la cantidad, pero también un límite en la cantidad que un particular o una empresa puede donar. O sea, una empresa no puede donar una cantidad muy superior, digamos, a los demás donadores. Lo que recibe un candidato independiente tiene que ser equilibrado y hay muy claramente definido los límites. Y eso, claro, la idea es evitar el financiamiento del narco. Qué interesante estos puntos. En Costa Rica es igual en el tema de la devolución, digamos, de fondos públicos. Es el Estado el que entrega el financiamiento, pero es que me acordé porque tuve a Josefina Vázquez Mota sentada en esta mesa como jefa de la delegación de observadores de las elecciones costarricenses, y una de las críticas que ella hacía es que los partidos grandes recibían más plata que los partidos pequeños, pero es igual a lo que pasa en México, Carlos. Eso es lógico en cualquier sistema político. Es decir, si usted tiene la capacidad de establecer si es una situación que beneficia la conservación de su poder político, usted lo va a hacer. A veces confundimos el deber ser con el con la realidad. Entonces, cuando uno hace análisis político, tiene que aterrizar en los hechos puros y duros del poder. Y los hechos puros y duros del poder es que el poder se mueve, pero el gran objetivo de los actores que están atrás de ese poder es conservarlo una vez lo obtengan. En ese caso, México es un laboratorio fabuloso para entender eso, y Costa Rica también. ¿Por qué? En el caso costarricense, porque ese poder parece como muy difuso. Es decir, en Costa Rica yo siento que los grandes polos de poder que habían manejado la historia de los últimos 50 a 60 años del país ya no tienen la capacidad que tenían antes para conservar el poder, y entonces surge toda una lucha que se refleja en partidos políticos. Y en el caso de México siento que el proceso más bien es del gran polo de poder que era el PRI, intentando recuperar
aquellos elementos de poder que tuvo durante mucho tiempo y que en determinado momento la debilidad de años de gobierno lo hizo perder. Pero no me extraña para nada la distribución, digamos, electoral, la distribución del dinero electoral. Sí, no, es interesante. Lo que me llamó la atención es, me acordé exactamente de las palabras de Josefina Vázquez Mota en esta mesa, y de las palabras también de doña Laura Chinchilla como visora de elecciones allá en México, porque normalmente la crítica que se hace por parte de los visores a las elecciones nacionales de los diferentes países son los mismos que tienen los países que... claro, pero yo no creo que doña Laura se quejó en su campaña electoral de esa situación. No, evidentemente. Como tampoco como Josefina se quejó cuando estaba en el poder. Exactamente. Sí, medios de comunicación, don Cian. En Costa Rica creo que toda América Latina conoce que Televisa es la televisora más fuerte en México, pero sabe también que ha habido muchos problemas en cuanto a cercanía con políticos, en cuanto inclusive a pleitos sobre partidos de fútbol y la selección mexicana. ¿Quién pone a un director técnico? No le voy a preguntar del Piojo Herrera, pero en términos generales, Carlos me lo advirtió, pero en términos generales es la televisora más fuerte ya en México. No, definitivamente, bueno, tenemos que recordar que Televisa siempre fue la gran televisión del país. Y no somos del país, de América Latina. De hecho, es el grupo televisivo más grande del mundo en lengua española. Claro, la primera en transmitir en televisión a color. Y la primera en transmitir. De hecho, la televisión en color, el verdadero fundador fue González Camarena. Así es. Que... De hecho, que se ha dejado, por ejemplo, el canal 5 en México se llama HXGC, González Camarena. El Estadio Azteca se llama el Estadio González Camarena, pues fue una gran figura. Pero finalmente la patente de la televisión en color la vendió a Estados Unidos. Sí. Bueno, ahora regresando a Televisa. Televisa siempre fue la gran empresa. Y una gran empresa que siempre ha intervenido en política. Y también aquí nuevamente regresando a Peña Nieto, se ha atacado mucho a Peña Nieto, que Televisa estaba detrás. Es absurdo. Televisa ha estado detrás de todos los candidatos que tenían capacidad de ganar. Televisa apoyó a Vicente Fox cuando era claro que era el candidato que podía ganar. Apoyó a Calderón. De hecho, la ley que se emitió en la época Calderón, una ley sobre las telecomunicaciones, en la prensa se le ha denominado Ley Televisa. Y yo creo que está muy claro. Era una ley que favorecía totalmente. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Es cierto que Televisa apoyó a Peña Nieto? Yo diría que Televisa siempre ha apoyado al candidato con más posibilidades. Como muchos medios, si no han apoyado simplemente porque Peña Nieto, gracias a su esposa, que es una actriz muy famosa en México, La Gaviota, sí, Angélica era el nombre, era de la novela. En la telenovela, salía en todas las revistas, pero no porque las revistas estaban favorables a Peña Nieto, simplemente la personalidad de Angélica Rivera hacía que salía en la prensa. Pero una de las reformas, de las famosas 13 reformas que se tomaron, es la reforma de las telecomunicaciones. Y fue una reforma importante, y por eso digo a veces que la gente que ataca mucho a Peña Nieto, que el dinero de Televisa estaba detrás y que Peña Nieto estaba favoreciendo, la ley de telecomunicaciones, lo primero que ha hecho fue tratar de debilitar a Televisa. Uno, Televisa va a tener menos del 50% de la audiencia nacional, porque se va a crear 2 televisoras nuevas, abiertas al público. Hoy tenemos 2 grandes, hay muchas, pero hay 2 nacionales grandes, que es TV Azteca, que es bastante fuerte, pero no como Televisa, pero se van a crear 2 nuevas. Se especulaba mucho que una de las televisoras iba a ser comprada por Carlos Slim. Pues Carlos Slim tiene los medios de hacer una televisora muy, muy competitiva. Últimamente se está hablando de otros compradores, pero bueno, de todas maneras, el surgimiento de 2 televisoras nuevas y la ley que hace que Televisa no pueda tener más de 50, está muy claro lo que hay detrás. No tener un monopolio
en la prensa, sobre todo la prensa televisiva. El segundo punto de las telecomunicaciones, el segundo que se ha acusado mucho también, que estaba detrás de Peña Nieto, Carlos Slim. La ley de telecomunicaciones, también lo mismo que ha buscado debilitar a Televisa, también a debilitar Telcel. Telcel es la empresa Claro, pero es un nombre en México. En toda América Latina se llama Claro, pero en México es Telcel. Telcel tiene un monopolio de las telecomunicaciones celulares. Y la ley precisamente le está imponiendo a Telcel o de vender algunas partes de su monopolio o reducir. Y esto también se está favoreciendo ahorita la entrada de nuevos competidores. Por ejemplo, Movistar, usando esta ley, está creciendo fuertemente con programas muy fuertes, pero también se ha invitado a muchas empresas como AT&T, etcétera, etcétera, para poder generar una estructura más competitiva. Entonces, definitivamente, ahorita en los medios, yo creo que hay cambios interesantes, porque el hecho de reducir el poder que tenía Televisa, yo creo que vamos a ver venir, todavía no son funcionales las dos nuevas emisoras, pero una vez que empiecen a transmitir, vamos a tener una competencia real en la televisión. ¿Y los periodistas, don Zidane? A nivel de los periodistas, realmente no hay un periódico que domina en México, hay varios. Entonces realmente allá no se puede decir que hay una prensa dominante. Hay muchos grupos, está el grupo Multimedios, que tiene su base en Monterrey, que tiene además que tiene un canal de televisión, tiene al periódico, tiene un canal de noticias, Milenio Noticias, que es uno de los mejores programas de noticias, es equivalente a CNN, pero en español. En términos de periódicos, tiene Milenio, también un periódico, que es un grupo fuerte, pero realmente no es un monopolio, porque está el otro grupo, el que dirige el Norte, que también es un grupo de Monterrey, pero que tiene periódicos, tiene Reforma en la capital, que es un grupo bastante fuerte en términos de prensa escrita, y tenemos los tradicionales, que es Excelsior, que es Novedades, entonces, el Universal. Entonces, realmente a nivel de la prensa, yo creo que no hay ningún periódico que lo podemos ver como el periódico del país. Que sería el caso, por ejemplo, de Argentina. Sí. Clarín es el periódico de Argentina. En México no. ¿Y los comunicadores? ¿Los profesionales en periodismo? Bueno, allá sí es un tema bastante serio. Ha habido en los últimos años muchos asesinatos de comunicadores. No sé si porque algunos comunicadores estaban metidos en la cuestión del narcotráfico o si porque escriben sobre el narcotráfico, pero sí ha habido muchos atentados y muchos comunicadores muy valientes que han denunciado la corrupción de los poderes políticos, pues terminaron muertos. México ahorita es uno de los países que tiene uno de los más altos niveles de comunicadores asesinados. ¿Se está haciendo algo por parte del gobierno de Peña Nieto para esto? Recuerdo el caso de un colega antier, creo hace 4 días, falleció en el DF, asesinado. Efectivamente, en la colonia Narvarte encontraron a un periodista de Veracruz asesinado, pero las últimas noticias decían que aparentemente no es un crimen de Estado, como tampoco es una cuestión ligada a los narcos. Entonces yo creo que el gran problema que también tenemos el día de hoy, cada vez que hay un periodista que es asesinado, o hablamos de un crimen de Estado o de una venganza de los narcos, y a veces son problemas que tienen más que ver con una cuestión personal. No siempre, pero a veces pasa esto. El otro tema, ¿qué puede hacer el Estado? Obviamente yo creo que, y como ciudadano, obviamente, creo que la protección no es solamente del periodista, se tiene que proteger al ciudadano. ¿Qué hace el gobierno? Pues realmente está haciendo lo mismo que está haciendo para combatir el narco. No hay una política específica en relación al comunicador.
O sea, la política es contra el narco, porque realmente no podemos pensar combatir el narco en relación al comunicador, sino que se combate el narco de una manera general, simplemente. Y esto yo creo que allá está el gran debate, porque los comunicadores piden mayor protección del Estado. Y yo me pregunto de qué manera se va a proteger a un comunicador de una manera permanente. O sea, es más complicado de lo que parece. Vamos a ir a la última pausa. Regresamos con el cierre de Matices. Estamos con Zidane Seraoui y don Carlos Cascante, el director de Relaciones Internacionales de la UNA, analizando México. 3:18. Son las 3:21 de la tarde, estamos en Matices, nos quedan unos minutos nada más de programa. Don Carlos Cascante, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, ¿qué provecho le puede sacar? Digo, es una pregunta un poco interesada, pero la audiencia a programas como este, donde escuchamos, Carlos, el criterio de gente que viene de afuera, que ve las cosas con otro prisma, que nos cuenta también lo que pasa en otros lugares del mundo. Lo primero creo que es darse cuenta que no solo este país tiene problemas. Sí, claramente. Como yo le he dicho muchas veces, Randall, nosotros en Costa Rica a veces pensamos que vivimos en una burbuja y que los problemas son únicos y que somos únicos e irrepetibles. Cuando usted ve las dimensiones de México y empieza a comprender un poco los problemas mexicanos, como que los de aquí uno los empieza ya a equilibrar. A matizar. A equilibrar, a matizarlos. Lo segundo es la capacidad que tiene la gente ya de comparar realidades. Siempre cuando uno compara realidades termina teniendo un espectro más amplio y puede empezar a ver el problema que lo está afectando con otro nivel de perspectiva. La tercera conclusión que uno puede sacar como una intervención como la que hemos tenido hoy de Zidane es la necesidad que tenemos en Costa Rica de entender más a México. Y ya ahí lo pienso desde la lógica del análisis de política exterior. La política exterior de Costa Rica no puede verse claramente si no se entiende México, si no se entiende Colombia. No hay una política centroamericana sin esos dos polos, porque es más, Centroamérica, nosotros ya no podemos ver Centroamérica, nosotros tenemos que ver Mesoamérica para comprender Mesoamérica y el Caribe, para comprendernos un poco más en el mundo y lo que vamos a hacer en los próximos años en el mundo. Es decir, es necesario seguir trayendo gente que nos pueda hablar claramente de estos problemas, y yo creo que hemos tenido un expositor de lujo, ¿verdad? Claro, sin duda alguna. No sé si te queda alguna pregunta que te parezca pertinente para don Zidane. Claro, Zidane también se dedica a hacer prospectiva, es decir, claro, intentar interpretar el futuro o entender el futuro para cambiar el presente, si no entendí mal la clase de ayer. Desde el punto de vista del prospectivista, ¿cómo ve las relaciones entre México y Centroamérica en los próximos 20 años? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que se tiene que hacer todo un estudio, y obviamente no tengo ningún estudio realizado sobre ese punto. Pero lo que yo puedo decir, el primer punto es que México está presente en Centroamérica, ¿sí? Sin embargo, yo diría que México está poco presente. México puede estar mucho más presente en Centroamérica. Parece ser que hay un descuido de esta región por parte de México. Y obviamente el hecho de tener el mercado más grande del mundo al lado, con una frontera de 3.200 kilómetros, el empresario mexicano piensa en Estados Unidos. Muy pocos piensan en Centroamérica. Sin embargo, va a llegar un momento que por la misma dinámica de la relación comercial con Estados Unidos, vamos a llegar a un momento de una saturación, y que vamos a tener que ir abriendo nuevos espacios, que ya los tenemos abiertos, pero aprovecharlos. Y yo creo que en este momento Centroamérica se va a convertir también en un espacio
un espacio de expansión económica de México, o sea, una mayor presencia. Y la razón también es que Sudamérica está vinculada con Brasil, Argentina, o sea, el Cono Sur. Y esto está claro, aunque los presidentes siempre, Dilma en su visita a México anuncia que hay una cooperación muy estrecha entre Brasil y México, hay una rivalidad. Tenemos que ser muy claros, hay una rivalidad y obviamente Brasil, mientras más lejos esté México, mejor. Pero ¿cuál es el proyecto de Brasil? Brasil es desde Colombia hacia Tierra de Fuego. Y Centroamérica no es vista por Brasil o por la UNASUR como parte de este proyecto. Y ¿qué quiere decir? Que México tiene realmente una gran oportunidad para tener una mayor presencia, porque finalmente, a pesar que Centroamérica, estamos hablando de países pequeños, es un gran mercado si sumamos a todos. Sí. Y es una oportunidad muy interesante para México. Pero como decía al inicio, mientras tengamos la capacidad de seguir exportando a Estados Unidos, pues los empresarios lo van a seguir haciendo. Muchas gracias por acompañarnos, regalarnos este rato en su visita a Costa Rica. Al contrario, muchísimas gracias, Randall. Gracias, Carlos, por invitarme aquí. Siempre es un placer estar con un micrófono. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Nos vemos un día de eso, de seguro. Seguramente. Y de última hora les cuento, el Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial ha anulado el juicio por el asesinato de Jairo Mora. Recordemos que el ambientalista fue asesinado hace 2 años ya, hace 3 años, y que el Tribunal de Juicio anuló, absolvió más bien a los acusados del crimen. El Ministerio Público apeló ante el Tribunal de Apelaciones, valga la redundancia, que ha decidido esta tarde repetir el juicio contra los acusados por el asesinato de Jairo Mora. Los detalles ya están en nuestra página de internet www.monumental.co.cr. 3:27, nos escuchamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana matices a la 1:30 porque hay partido o transmisión deportiva en la noche, así es que mañana matices es de 1:30 a 3 de la tarde. Feliz tarde.